Hola, bienvenidos al plató de la Fundación Crisálida, donde ya estamos preparados para empezar esta primera actividad de la jornada radiofónica organizada por esta Fundación de Camporrells, juntamente en colaboración con Radio Nicosia. Este primer debate se titula Günter Grass y Eduardo Galeano, la literatura para subir y bajar al infierno. Y primero de todo, ¿por qué del título? El pasado 13 de abril nos abandonaron dos grandes personajes de la literatura mundial de la segunda mitad del siglo XX. Por un lado, moría el premio Nobel Günter Grass, uno de los escritores más representativos y a la vez polémicos de la literatura alemana. Y por otro lado, fallecía también el intelectual y activista uruguayo Eduardo Galeano. ¿Qué une, más allá de esta desafortunada coincidencia, a estos dos autores? Que ambos usaron las letras, como tantos otros personajes, para descubrir cuál debía ser su forma de vida y también para generar un revulsivo social allá donde vivían. A pesar de que sobran las presentaciones, recordemos que Günter Grass alcanzó su primer gran éxito con la novela El tambor de hojalata, publicada en 1959, y 4 décadas más tarde sería galardonado con el Premio Nobel de Literatura por haber dibujado la cara olvidada de la historia, según la propia Academia Sueca. Con sus obras relató fría y duramente la Alemania de la posguerra, que vivió además en primera persona y posteriormente seguiría interviniendo de forma muy activa en la política y en el contexto social también de su país. Y por otra parte tenemos a Eduardo Galeano, que se le conoce como un poeta, como un novelista, ensayista y un activista de izquierdas con gran repercusión ya no solo en América Latina, sino también en el resto del mundo, gracias a obras como Las venas abiertas de América Latina. Por estos motivos, estas dos tristes muertes en el mundo de las letras nos sirven hoy como punto de partida para hablar de la literatura como terapia, como un instrumento para mejorar nuestro estado de salud, nuestro estado anímico, pero también para ampliar nuestro modo de pensar y ser coherentes y también nuestro modo de actuar. Para hacerlo gozamos de la presencia de dos tertulianos que también han interiorizado la lectura y la escritura en su modo de vida. Contamos con José Antonio Adell, maestro, licenciado en Historia Contemporánea y también, por supuesto, escritor. Y también nos acompaña Josep Anton Chauvell, alcalde de Alcampell y también escritor de varios libros. Muchas gracias por estar hoy aquí. Yo soy Laura Díaz y moderaré este debate. Y bien, primero me gustaría, a modo de introducción, que explicasen de qué modo se introdujeron ustedes en el mundo de la literatura. Bueno, muy buenos días y permíteme primero que felicite a toda esta organización, tanto a la Fundación Crisálida como a Radio Nicosia. Y me parece que ese título, Celebramos la vida para contar en la radio, me parece muy importante. Y además, yo como docente, cuando siempre hablamos de educación inclusiva, también creo que la sociedad debe ser inclusiva y que, bueno, qué mejor que la Fundación Crisálida. Antes Alexis me estaba contando un poquito todo lo que hacen aquí y cada vez la verdad que me sorprendo más y más en este entorno y con todo ese trabajo donde hay una formación importante, donde se trabaja pues tantos aspectos y sobre todo enclavado aquí en este entorno. Yo estoy viendo ahora allá la ermita de los Santos Mártires, me parece un entorno privilegiado. Sí. Con lo cual, bueno, pues enhorabuena Fundación Crisálida, también a Radio Nicosia por esta iniciativa y bueno, y especialmente yo también hay que nombrar a Jacinto Márquez porque cada año nos sorprende esa capacidad que tiene, es impresionante. Bueno, y también tengo aquí un tertuliano en este caso, aunque voy a hacer el debate. Quiero felicitarle porque va a ser de nuevo alcalde de Alcampell por absoluta. Yo he oído por ahí que incluso presidente de la comarca, no lo sé, eso ya nos estoy adelantando mucho. Y bueno, y por fin a las personas que nos han precedido, tanto a Paco Aznar con Somos Litera, que ha hecho una presentación extraordinaria, como a Teresa también, o sea que gracias. Y ya, bueno, me meto hecha esta pequeña introducción y discúlpame. No, por supuesto. Yo creo que cuando has hablado de estos dos personajes, tanto Günter Grass como Eduardo Galeano, también estaríamos entrando en lo que se llama literatura de compromiso. Es decir, y bueno, y en ambos casos, es verdad que en el caso de Günter Grass a veces le echó en cara el que a los 17 años había estado, digamos, con el ejército nazi. Es cierto que con 17 años era menor de edad, él siempre dijo que eso duró muy poco, 9 meses, parece que fue como algo que le quitó prestigio, pero ojo, luego también tuvo un compromiso social importante, y no tocamos a Eduardo Galeano, que incluso estuvo en la cárcel luchando contra las dictaduras iberoamericanas, con lo cual me parece que
que eso es importante. Bueno, pues ya pasando a la pregunta, yo creo que también, y me imagino que José Antón Chauvell es lo mismo, es decir, pues también un compromiso cuando escribes por placer, porque te gusta, porque desde luego te encuentras bien interiormente. En mi caso también porque me ha gustado pues investigar, trabajar sobre el mundo rural, sobre las tradiciones, y bueno, y a partir de ahí, después de todo lo que sería ese disfrute, también lo que estás sacando cara al público para que la gente lo lea, pues estás aportando algo que es inédito. Puede ser una novela, puede ser también, en mi caso, trabajo sobre folclore, tradiciones, o sea que sobre todo yo creo que la literatura, pues para mí es, por un lado, disfrutar, pasarlo bien, pero también aportar algo, humildemente, però aportar algo. Sí. Senyor Chauvell. Bon dia a tothom. Bueno, jo primer de tot dono les gràcies a la Fundació Crisàlida, en particular a Jacinto, que sap que sempre que me demane col·laboració la té per davant garantida i estic molt a gust col·laborant en ell. Ell ja ho sap d'altres vegades, quan fèiem el premi de narrativa que estava al jurat, i sempre en el que ha convingut li he col·laborat i espero que pugui continuar comptant amb jo. Jo m'expresso en català perquè la meva llengua d'escriptura també, la meva llengua. S'ha parlat de la literatura de compromís de Cortegras i Galeano, evidentment. Jo crec que la literatura, quasi tots els escriptors tenen un compromís. Tothom intenta, quan se posa el paper en blanc, intenta posar allí, encara que faci ficció, faci la literatura que vulgui, intenta posar-hi part de la seva personalitat, del seu ésser. Per tant, sempre hi ha un compromís, sempre és indestriable la personalitat de l'escriptor, de lo que escriu. En el meu cas concret, jo me vaig posar a escriure, jo no em tocava ser escriptor, perquè jo vinc d'un altre món, jo vinc del món agrari, no em tocava, però jo estava a la defensa i a la lluita pels drets de la llengua catalana a la comarca de la Llitera. Sobretot a la comarca de la Llitera i a la França per més extensió. Hi ha uns drets que se mos han negat encara avui i nosaltres volíem reivindicar-los des de l'any, jo que recordo, vaig començar a escriure l'any 85. I per què vaig començar a escriure? Per aquest compromís, aquesta militància, diguéssim, en favor de la llengua catalana a la comarca de la Llitera i per extensió a la França. Se va convocar el segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana i la Comissió Territorial d'Aragó va convocar un premi pels escriptors de la França en català. I jo vaig creure que havia de col·laborar i contribuir. No n'havia escrit mai cap de novel·la i la vaig escriure en un mes i a les nits. Vaig escriure una novel·la per col·laborar i resulta que vaig guanyar el premi. I al guanyar el premi ja va ser un estímul per continuar. Però, insistisco, el meu cas va ser un cas de compromís en defensa i pels drets de la llengua catalana a les terres de la França, que malgrat tots aquests anys que portem, encara, desgraciadament, hem tingut un govern que ens ha denigrat la llengua donant-li el nom de la pau, que ja no pot arribar més l'escarni que ens ha fet aquesta gent, i espero que ara el govern nou d'Aragó, i si sóc president de la comarca de Llitera, tornarem a impulsar la defensa i l'antic, diguéssim, ordenament que hi havia sobre la llengua. Per tant, jo crec que són feines a fer i repetisco, el meu compromís és, diguéssim, personal en el sentit de defensa de la llengua. Que després s'hi ha introduït molta part de la meva personalitat, de les meves idees, del meu pensament, als meus escrits, evidentment que sí. Jo he fet 2 llibres d'articles d'opinió i allí sóc jo qui escriu i el meu pensament i la manera de veure les coses. Por tanto, hablamos un poco de la literatura como compromiso social, ¿no? De aportar alguna cosa o algunas valoraciones a la sociedad, pero por otro lado también me gustaría preguntarles que a la hora de realizar este ejercicio de escritura, imagino que quedan plasmados, ¿no? Tanto en artículos de opinión como en otros textos, parte de la personalidad de este autor, y también imagino que tal vez sirven como un punto de partida para desfogarse, ¿no? O para expresar aquello que se piensa. Sí, yo creo que de alguna manera cuando entras en este campo pues es escribir artículos, escribir libros, dar conferencias. En mi caso concretamente yo creo que son más de 800 artículos, muchos de ellos en Diario de Aragón, una época que como todos los domingos pues hacíamos un artículo semanal con otro compañero que se llama Celedonio García, nos recorrimos 331 municipios de Aragón. Yo soy un apasionado del tema de Aragón, es decir, sus tradiciones, de sus costumbres, de su historia. Entonces, por los 34 libros que hay,
pues todos van vinculados, o la mayor parte de ellos, a temas de la tierra. Pues ahí se tocan temas como las brujas, como los bandoleros, como historias de amor. También hay un apartado de novela histórica, otros libros de historia, algunos también son de la comarca de la Litera. Entonces, de alguna manera, yo creo que ahí entraría toda esa fusión, es decir, que, bueno, y también lo ha manifestado antes un poco José Antoni Chauvell, ¿no? Es decir, él dice, bueno, yo disfruto y también algo de mi personalidad va ahí. Está claro que cuando uno escribe no es una persona realmente objetiva, estás metiendo pues, algo de tus ideas, de tu mundo, y eso se refleja, claro que se refleja en muchos momentos. Es cierto, es un artículo de opinión, aún se refleja mucho más. Pero bueno, cualquier aspecto yo creo que sí que dejamos algo de nuestra impronta, incluso en las novelas, y cuando lees novelas de autores o la novela histórica, también estas reflejas a veces ciertos episodios que te han podido ocurrir a ti o a alguien de tu familia o que tú has oído y que luego los trasladas a novela. Con lo cual, bueno, no hay realmente esa objetividad, siempre podemos ver, y bueno, y cuando se analiza a los grandes escritores, incluso sí que es verdad que los estudios de la literatura pues analizan incluso la personalidad del que escribe. Claro. És difícil fer una novel·la objectivament. És molt difícil perquè la personalitat d'un mateix, en que vulguis, traspue el que tu estàs escrivint. Jo soc una persona d'esquerra i pensament d'esquerra, i això, pel que vulguis, jo ho he de transmetre als meus escrits, he de transmetre la meva ideologia d'alguna manera, no? Per tant, està molt present, sobretot en els articles està molt present, però ja no en els articles, jo vaig fer una novel·la, o sigui, una obra de teatre, també se va reflectir, i en altres escrits també. A vegades és que és indestriable de la personalitat d'un mateix. Quan vols explicar una cosa l'has d'explicar des de la teua vessant particular, des de la teua ideologia. És que jo el que no entendria és que un escriptor de dretes, per exemple, escrigués novel·la d'esquerra, o no fes un altre tipus de literatura. Jo no seria jo si escrigués coses o donés a sabó a qui no me pareix que s'ha de donar el sabó. Jo, quan escric, intento transmetre el meu pensament, encara que sigui difuminat a través d'una novel·la, però l'intento transmetre d'esta manera. Jo crec que l'escriptor ha de ser sempre compromès en la seva ideologia, i la gent ha de saber destriar i ha de saber valorar el que escriu, però ha de saber qui hi ha darrere de la literatura. Clar, en aquest aspecte, per tant, parlem de volcar una ideologia, no? Una forma de pensar, però a mi quan se'm va plantejar, per exemple, el tema del debat, no? Que era la literatura com a un element de teràpia, el que vaig estar pensant és que era realment molt simbòlic el títol de pujar i baixar a l'infern, perquè precisament un dels dos personatges que ens serveixen com a punt de partida, el Günter Grass, com molt bé ha comentat vostè, és un personatge molt polèmic perquè, de fet, al 2006 li van realitzar una entrevista tremendament polèmica on ell va admetre que ja no només va formar part de les joventuts hitlerianes, sinó que, a més, va ser també un membre de les SS, del partit nazi, i que, a més, va participar en l'Holocaust. Aleshores, precisament, considero que aquest infern terrenal, l'Holocaust, va servir com a punt de partida a molts escriptors, com per exemple el Jorge Semprún o el Primo Levi, com una experiència catàrtica per tal de transmetre tot allò que havien viscut dins dels camps d'extermini. Aleshores, en aquest cas ja penso que no es tracta de la literatura com una forma d'expressar, una forma de pensar, sinó potser de la literatura com un exercici de supervivència i un exercici per transmetre una necessitat, un exercici catàrtic. Potser també han experimentat el plaer de l'escriptura com a catarsi. Bien, de alguna manera sí podría, bueno, y también uno un poco con lo que decía Josep Antoni Chauvell. Yo también creo, y es verdad que cuando ya te vas haciendo mayor, sí que es verdad que uno ha podido tener unas militancias, yo concretamente no pertenezco a ninguna, digamos, ni soy de derecha ni de izquierda, no pertenezco a ningún partido, pero a ver, yo lo que al final me he ido dando cuenta es que necesitamos dialogar mucho. Es decir, necesitamos llegar a puntos de encuentro, es decir, que, claro, pues yo admiro al que dice, yo soy de izquierdas toda mi vida, y efectivamente, oye, eso tiene un valor, y otro puede ser de derecha, sí, también. Pero también es verdad que estamos en una sociedad donde necesitamos, porque ya no valoramos tanto el ser de un partido de derecha, sino valoramos más la persona. Y todos conocemos personas que militan en un partido y en otro, que son excelentes personas, y también conocemos personas que militan en un partido y en otro y realmente dicen, mejor que no estuvieras ahí, ¿no? Entonces yo creo que sí que necesitamos una sociedad donde necesitamos mucho dialogar.
y llegar a puntos de consenso. Yo a veces, por ejemplo, en el mundo educativo, y no me quiero ir, pero cuando dices ahora, bueno, hay unas leyes educativas, está diciendo, oiga, ¿por qué no llega un momento y se ponen de acuerdo los políticos, nos marca una ley educativa que nos sirva, gobierne quien gobierne? Entonces yo creo que en este país falta mucho el diálogo y tenemos que hacer un ejercicio fundamental de diálogo. Entonces, claro, cuando el segundo punto planteas, efectivamente, pues ser algo catártico la literatura, hombre, algo de catártico tiene, lo que también es verdad que, bueno, finalmente hay también unos lectores, unas editoriales, y eso lo sabemos todos muy bien, es decir, hoy día, bueno, dicen, la mitad del país escribe, la otra mitad no lee, es decir, nunca se había escrito tanto, todo el mundo saca libros, pero claro, existe la autoedición, que no existía, por ejemplo, hace unos años, entonces hay gente que edita, no todo lo que sale al mercado, pero bueno, también es verdad que el mundo editorial mueve un dinero, es decir, también tiene que pensar alguien que decir, oye, si escribo algo, tiene que tener unas ventas. Entonces, claro, aquí tienes también los condicionantes. Puedo escribir de todo, pero tendrá que tener un público que te lea, i a mi también me parece importante. Bé, algo de catarsis sí que hi ha en l'escriptura, perquè de vegades necessites escriure per això que dius tu, per pujar i baixar no de l'infern pràcticament, perquè nosaltres no hem estat a l'infern, sortosament no ens ha tocat viure, diguéssim, drames com el que li va tocar al Primo Levi, que has nombrat, i a l'altre, no ens ha tocat aquestes coses, però sí que tens una necessitat d'escriure. Escriure, a veure, és una espècie... Jo ara ho tinc bastant deixat perquè la política m'absorbís, però jo me poso a escriure i te s'emporta l'escriptura de seguida, perquè és un món apassionant, i sobretot quan estàs fent una novel·la, estàs creant una novel·la, que tens que tindre la concentració màxima per que allò ix que ve, i després quan has acabat la novel·la i te diu la gent, m'ha agradat molt, encara millor, llavors te droga més per tornar-hi, no? Sí, evidentment, l'escriptor és una persona que s'ha de situar sol, en molta solitud, per escriure, que s'ha de concentrar molt, que ha d'estar per la feina i que, vull dir, que s'ha de concentrar per fer una cosa que li agrada, primer que li agradi a ell, perquè l'important de l'escriptura és que tu estiguis satisfet en el que has escrit. Jo no entendria una escriptura que jo no estés satisfet de l'obra, de lo que he escrit, perquè el primer crític sóc jo mateix. Entens? Llavors, si jo crec que he fet una cosa ben escrita o que això se pot donar a un altre que ho llegisca, la meva satisfacció és que quan l'altre me diu m'ha agradat, i llavors reps una gratificació que ja t'has donat tu mateix. Clar. I per altra banda, l'altre costat seria potser la lectura, també com un element terapèutic, en el sentit que potser a través de les lectures del que ha escrit altres persones podem arribar a sentir-nos compresos o a trobar una solució a algun problema que puguem tenir. Sí, yo creo que realmente lo que he dicho antes, de alguna manera la mitad del país no lee nada, es decir, y a veces cuando estás viendo qué es lo que lee la gente, solamente hay un dato, salía hace poco en un periódico lo que las revistas que más leen los hombres, y me parece que era El Mundo Deportivo, El Marca y las mujeres, o La Semana y Lecturas. Entonces, vamos, ese es el nivel de lectura que tenemos en este país, y luego cuando preguntan a la gente, ¿cuántos libros lee usted en el año? Muchos 0, algunos 1, otro. No, hay gente que es muy buena lectora. Bueno, primero los escritores también somos grandes lectores, consumimos, devoramos. Por ejemplo, me he leído de Josep Antón, El Home de França, y me encantó esa novela. Me he leído Ópera Contada, sé que tiene muchas más obras, no he leído y algunas muy buenas, pero la verdad que me encanta leer y cuando sobre todo hay un autor de la zona intento leerlo. Y aparte, bueno, la literatura universal, obras contemporáneas, no puedes leer todo porque hay muchísimo, pero es verdad que para un escritor tienes que continuamente buscar fuentes, información, y luego también yo creo que cuando lees, por un lado, estás tú aprendiendo, incluso aprendiendo a escribir, porque siempre, y he dicho una cosa que es verdad, tienes que estar satisfecho de lo que has escrito, pero sí que es cierto, que yo creo que también eso estarás de acuerdo, que si volviéramos a reescribir alguno de nuestros libros, posiblemente habría cosas que hasta a lo mejor modificaremos, a pesar de que, y cuando acabas un libro, a mí la sensación que me queda es decir, aún le daría otra vuelta. Pasa que llega un momento que dices, bueno, esto hay que entregarlo y es así. Pero yo creo que siempre, a mí nunca me acabo de quedar demasiado satisfecho de lo que he escrito. Siempre me queda esa duda de decir, esto se podría mejorar. Claro, eso és inevitable, me temo. Home, a veure, un escritor, si no ha llegit res, és impossible que pugui escriure. És que el primer que és un escritor és un lector, que diu José Antonio. Els escriptors som lectors compulsius,
Jo pot passar uns mesos que no llegis un llibre, però jo em puc llegir 3 diaris cada dia sencers de dalt a baix, vull dir, i ho necessito, i em puc alçar del llit i esmorzar i necessito llegir. És una cosa necessària, perquè és que si no llegisses no pots escriure, perquè llegint, a part que aprens vocabulari, aprens paraules, aprens sentits girs gramaticals, aprens moltes, és que aprens, i sobretot quan llegisses autors que t'entren i que et satisfan, que et dius, bueno, aquesta lectura del llibre de fulano, de Mengano, m'ha deixat... Enriquidora. M'ha sigut una lectura enriquidora i m'ha servit per donar-li un altre enfoc a les coses, no copiar, perquè cada un és difícil copiar, perquè un té un estil ja natural, ja l'ix, de la manera que escriu, l'ix és una cosa natural, però sí que te dona una altra visió de les coses, i evidentment, si no has llegit, jo crec que ningú pot arribar a escriure. Imposible. Comentar en relación a lo que ha mencionado sobre el nivel de lectura del país, etcétera, me gustaría también recuperar un poco la idea esta del sistema educativo, qué es lo que fomenta, ¿no? Hablamos de la literatura como una herramienta indispensable para ser crítico en la sociedad en la que estamos, también como una experiencia catártica, pero no sé si el sistema educativo actual realmente fomenta la lectura como un hábito o también la escritura, ¿no? como un ejercicio creativo. De hecho, el premio Princesa de Asturias de este año, Émilie Lledó, también comentaba continuamente que el ser humano es lo que la educación hace de él, ¿no? Y me preguntaba qué tipo de ser humano está haciendo la educación de hoy. Bueno, ese tema me afecta bastante. Como docente que he sido a lo largo de toda mi vida, tanto en primaria como últimamente en la Facultad de Salud y Deporte en Huesca, y es un tema que me ha preocupado, y es cierto que yo, como todos los docentes, aparentamos ser unos buenos docentes, pero es verdad que también encontramos aspectos mejorables. Ahora que se habla del tema de competencias, hay una competencia que es la competencia lingüística, es decir, todos tenemos que trabajar en las aulas. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que nuestros alumnos controlan muy bien las nuevas tecnologías, la gente hasta ya domina también el tema de los idiomas, el inglés, etc. Sin embargo, donde tienen grandes lagunas los jóvenes es en el mundo de la comunicación oral y la comunicación escrita. Y, por ejemplo, este ejercicio que estamos haciendo aquí nosotros 3 ahora, muchos alumnos, incluso han acabado ya sus carreras universitarias, tendrían muchos problemas para hablar en público. Sí, yo creo que en un país una persona que tiene ya unos estudios superiores tiene que saber hablar en público, expresarse correctamente. Por otro lado, tienes que saber escribir y escribir también de forma correcta. Entonces son el campo de la comunicación, yo creo que tenemos todavía una laguna importante. Y es cierto, los profesores de lengua y literatura en secundaria, que incluso los maestros de primaria están haciendo un gran esfuerzo en ese sentido. Incluso, había programas de invitación a la lectura en institutos, en colegios, pero yo creo que ahí todavía hay que replantearse que, desde luego, el mundo de la comunicación, además no olvidemos que la lengua es la literatura, es la base del resto de las áreas. Con lo cual, yo creo que es un campo donde se debería trabajar mucho mejor. Estic bastant d'acord en el que diu José Antonio. Jo crec que l'ensenyament hauria d'ensenyar primer a parlar i després a escriure, però a parlar sobretot, a utilitzar bé el llenguatge, perquè s'utilitza fatal. La gent tira de mà de metàfores, de coses, canvia el nom de les coses per un traste, per una... Paraules genèriques. Paraules directes. No hi ha un bagatge gran. Per què? Per què no s'ensenya? Per què no s'ensenya? Perquè es passa, és un ensenyament laic en aquest sentit, i s'hauria d'aprofundir, com he dit, primer a parlar, a saber expressar. Si un se sap expressar, sabrà escriure, i després l'escriptura, perquè és que és fonamental. Jo crec que això és bàsic. Jo no sé encara per què, perquè jo no soc docent, però he tingut 2 filles, que una va fer periodisme com tu, i aquella no tenia aquest problema, i l'altra va fer traducció i interpretació, i ho he de dir ara, sí, li vaig tenir que fer 2 o 3 redaccions. Fèlix i jo, una persona que portava 2 anys de carrera, perquè no li havien ensenyat o ella no havia captat el sentit de saber redactar. I això ho trobo un fallo enorme. Potser s'haurien de deixar una mica de banda tantes matemàtiques i tanta cosa, i l'ensenyament hauria de dedicar a fer persones que se sapien desenvolupar a la societat, que se sapien expressar, que se sapien presentar, que tinguin una educació bàsica, perquè és que és imprescindible, no tant els coneixements
dels mòbils, que està molt bé tot, que no pot ser, una cosa no té per què sacar l'altra, però jo crec que això està fallant i estic d'acord en el que ha dit. Y ya que estamos aquí en Campo Rey, si veo ahí a Pepito y a Ana, pues aún añadiría que, ya que de Campo Rey es Manuel Campo Vidal, yo recuerdo que en una entrevista le preguntaron precisamente, bueno, él que estaba haciendo un programa sobre emprendedores, la presentación a Manuel Campo Vidal le dijeron, oiga, ¿y qué cree usted que debe mejorar el sistema educativo? ¿Y qué es lo que dijo? Capacidad de emprendimiento, pero segundo, los alumnos mayormente no saben comunicarse. Es decir, un gran comunicador como Manuel Campo Vidal, la persona que admiramos, y además hijo de Campo Rey, él precisamente decía que efectivamente este país lo que faltaba es comunicarnos mejor. Una vegada vaig assistir a una conferència de Sebastià Serrano, saps que el de Bellvís, Sebastià Serrano és molt famós, és una persona que domina el llenguatge. I va dir una cosa que em va quedar gravada. Molts divorcis són perquè no s'entenen parlant l'home i la dona. Sí. Perquè no s'entenen parlant. Que és molt fort, això, Sí. Perquè parlant poden parlar la mateixa llengua, però no estan dient, no entenen el mateix llenguatge. Per tant, això és bàsic, una cosa que molts estudiants no se saben expressar. 50.000. 50.000. Per què? Perquè no els hi han ensenyat. I això és una falta del sistema educatiu espanyol atàvic. Sí. De fet, ha mencionat també això del tema dels divorcis i precisament recentment va sortir un estudi on comentaven que a través de WhatsApp s'han generat molts divorços també per problemes de malinterpretacions, etc. Aleshores els volia preguntar també les xarxes socials i totes aquestes noves tecnologies que determinen el ritme de la societat actual ens comuniquen millor o a la inversa? Bueno, es verdad que el mundo ha avanzado y que de alguna manera pues las redes sociales tienen una función importante, un WhatsApp en un momento concreto puede ayudarte, pero también es verdad que hay ciertos peligros. Por ejemplo, ahora estábamos viendo, realmente estás dejando de parte de tu vida, es decir, tú tienes un Twitter, un Facebook y eso deja rastro. Tú estás en un buscador y vas dejando rastro. Es decir, que nos están rastreando nuestras vidas. Es decir, uno cree que ha puesto ahí un tuit, un mensaje, y eso puede aparecer en muchos lugares. Entonces no sé hasta qué punto esa intimidad que todos tenemos derecho a tener, ¿no? Ese mundo que todos debemos de alguna manera, y más sobre todo en el caso de menores, pues todo eso, de alguna manera, sin darte cuenta, puede ocasionar incluso mucho daño a muchas personas. Un comentario en un momento concreto que uno hizo hace 15 años, te pueden luego decir, oiga, es que usted dijo hace 15 años porque ahí tiene el Twitter. Yo esto lo veo de cierto peligro, entonces yo creo que efectivamente las redes sociales interesantes, de acuerdo, pero también está el saber utilizarlas, a mí me parece fundamental. Desde luego avui no podem prescindir de les redes socials ni de les noves tecnologies. Estan estís, s'han d'utilitzar i evidentment són una eina important de comunicació. Però què passa? Passa que estem simplificant les coses, no? Quan enviem un missatge de WhatsApp simplifiquem, ja per posar aquí posem una K, simplifiquem, anem reduint i anem retallant. I a vegades que no passe, com diuen en català, que el llegir no ens faci perdre l'escriure. Per tant, s'ha de tindre... Però torno a lo que deia d'antes. Jo crec que la formació de les persones és bàsica per tot. I també per això, per saber utilitzar unes redes socials i per utilitzar un llenguatge més reduït a les redes socials i per saber estar en cada moment al lloc que has d'estar. Però això és la formació, per això és tan important que els nostres escolars i els secundaris sobretot tinguin una formació cada vegada millor, però en el sentit de la comunicació. Ho he repetit antes i ho torno a repetir, és un fallo del sistema de tota la vida a Espanya que el sistema educatiu no ha acabat d'assimilar. En relació a això del sistema educatiu i per altra banda també el tema de la literatura com a teràpia, va llegir una reflexió molt interessant de fet d'un professor de l'Autònoma, de la universitat, on comentava que més enllà de que el llenguatge és una eina per expressar-nos, moltes vegades només podem donar sentit a la nostra experiència o a tot allò que ens passa un cop ho verbalitzem, un cop expliquem a una altra persona avui m'ha passat això i aleshores és quan realment entenem què és el que ens ha passat. Per tant, potser el primer que és el llenguatge és una forma d'entendre la nostra pròpia vida. Sí, yo creo que siempre hay un proceso, las vivencias, todo nos va pasando muy rápido, ¿no? Dice, bueno, a lo mejor el día a día
es lento, pero la vida pasa rápido. Entonces hay momentos, incluso vivencias a veces intensas, pero luego sí que existe, y eso aparecía también, he leído alguno de estos lemas que aparecían en esta jornada de Crisálida, de haber una reflexión interior. Yo creo que el hombre que no reflexiona sobre sus actos, pues hombre, te expones a pasar una vida donde realmente no has hecho una valoración importante y desde luego a cometer otras torpezas. Y creo que esa reflexión interior se necesita. Y a partir de esa reflexión interior, pues tú, bueno, en tu vida vas tomando decisiones. Yo creo que la literatura es también algo similar. Quiero decir que cuando uno escribe, uno lo que hace es una reflexión también interior, y a partir de esa reflexión interior es cuando tú comienzas ya a teclear en el ordenador, a escribir. Pero ese proceso a mí de interiorización, y hoy la sociedad actual no nos permite interiorizar, todos son que las redes sociales, los medios de comunicación, y esa interioridad yo creo que en el ser humano es muy importante. Bien, pues para ir ya finalizando la tertulia, me gustaría en primer lugar agradecerles a los dos su presencia aquí y bueno, animar supongo a todos los espectadores a que cojan un libro y lo disfruten, ¿no? como terapia. Y bueno, muchas gracias por su atención.